conferencista, es el recién llegado a la comunidad, tiene ya medio año, ya lo han conocido, su entusiasmo, su alegría, su cercanía, y también hoy el deseo fuerte de compartir lo que le anima en su vocación sacerdotal y religiosa, el seguimiento de Conchita y de Félix. Les pido un aplauso para el Padre Daniel. Me siento muy halagado por la presentación que hiciste, te agradezco y qué gusto poder compartir con ustedes, quienes estamos aquí y quien también nos siguen a través de las redes. Y no creo que sea casualidad que esta charla y este encuentro se coloque precisamente en el mes del amor y la amistad. Bueno, celebramos a San Valentín y luego ya el marketing ha hecho lo suyo, pero vamos a recuperar esta experiencia porque es una experiencia rica, un momento de encuentro, y yo creo que los amigos y los enamorados saben bien qué cosa significa un encuentro. Y hoy, fíjense, providencialmente, Conchita y Félix se encontraron un miércoles 4 de febrero. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Solo que nos separan 123 años, poquito. Pero este encuentro es no solo providencial, sino fecundo. Pues que el Señor, a través de este caminar de la comisión que a través y dirigida de Joaquín y un grupo de personas, buscamos que la figura de nuestros padres y la espiritualidad de la cruz llegue a más personas. Y bueno, de Conchita y de Félix seguramente todos ya conocemos algo en las distintas conferencias, los distintos encuentros. Hoy vamos a concentrarnos en ese primer momento, en ese instante, en ese día 4 de febrero en que ellos dos se conocieron. Pero si se trata de conocer, les voy a pedir que vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir que todos nos pongamos de pie y busquemos una persona que no conozcamos, que habíamos visto en la misa o no la hemos cruzado aquí en el templo, y muévanse a buscar esa persona. Quien no conoce mucho de Joaquín, pase aquí al presbiterio a saludarlo y nos vamos a presentar nuestro nombre y por qué estamos aquí. Nos concentramos solo en una persona, solo en una persona. Gracias. Regresamos a nuestros lugares, gracias. Vamos a escuchar el silencio. Nuestras vidas se construyen con encuentros y desencuentros. A nivel personal les voy a pedir que cada uno de ustedes se dé la oportunidad, quien guste cerrando los ojos, de reconocer qué sentimientos, qué emociones se suscitaron al conocer a esta nueva persona. Ahora los voy a invitar a escuchar esta canción. Es muy guapachosa, si quieren bailar, pero ahí en sus lugares. Vamos a escuchar esta canción y vamos a seguir la letra. ¿Qué cosa nos dice? Y hay encuentros que arrancan del alma
¿Quién sabe qué recuerdos nos habrá suscitado esta canción así guapachosa, verdad? Alguna persona que a lo mejor ya no está con nosotros, pero que gracias a ella pudimos superar algunas circunstancias, ¿verdad? Un padre, una madre, una abuelita, un abuelito, un hermano, vivos o difuntos. Y también alguno que otro vivo que nos hizo pasar un mal momento y que todavía lo recordamos, y ese no con tanto cariño, pero que de alguna manera construye nuestra historia, nuestra vida. Vamos a usar una metodología de lo general a lo particular. Y no piensen que me voy a salir del tema, pero es importante que partamos desde lo humano, por eso el ejercicio de reconocer nuestros encuentros. Y vamos a ir poco a poquito adentrándonos hasta llegar al corazón del tema de esta noche, el encuentro de Conchita y Félix. Y iniciamos por esto. Somos seres relacionales. No podemos vivir sin los demás. De esto la filosofía moderna y contemporánea ha reflexionado mucho. Son muchos los autores que hablan del otro, de la alteridad, de la complementariedad, de la necesidad que tenemos de relacionarnos. Dios mismo no nos creó solitarios, y la narración metafórica de Adán y Eva nos habla precisamente de eso. No es bueno que el hombre esté solo, y creó a la mujer, y después toda la creación. Y bueno, si somos seres de relación, y esto caracteriza nuestro ser, pues es una dinámica humana y necesaria. Hace algunos años el mundo experimentó un gran desafío que puso a prueba nuestras relaciones. El COVID en todos los países modificó nuestros modos de relacionarnos, ¿verdad? A ver, voy a preguntar a los más jóvenes. ¿Se acuerdan del cómic americano La familia de los supersónicos? Levanten la mano a ver si hay jóvenes. Muy bien. Yo estaba más chiquillo, Pero me acuerdo que en ese cómic, pues se hablaba de el futuro, ¿verdad? Los robots, la robotina que hacía el aseo, que limpiaba, que cocinaba en casa. Ahora, y en algunos contextos del mundo, pues ya, esto es una realidad. Lo que a mí más me impactó, ¿se acuerdan que cuando hacían una llamada telefónica, nosotros teníamos el teléfono ese de casa, no existían todavía los celulares? Ellos tenían ya la pantalla con la videollamada. ¿Y qué lejos nos parecía esa realidad? Es una caricatura, es una ficción. Y miren nomás dónde estamos. Los cambios culturales y tecnológicos han modificado nuestros modos de relacionarnos. Ahora, hasta en familia, hacemos las famosas videollamadas. Hace algunas décadas, estas llamadas, pues pertenecían al campo del mundo empresarial, ¿verdad? Estos empresarios que tenían que comunicarse en distintos países y por eso hacían recurso de esto. Y ahora es nuestro pan de todos los días. La cultura y la tecnología están modificando enormemente nuestro modo de relacionarnos. Todos experimentamos que después del COVID, cuánta dificultad, en concreto en la pastoral, cuánta dificultad por hacer que regresen a los grupos, por echarlos a andar, cuánta dificultad. Trabajando con los jóvenes los últimos años y después del COVID, nos dimos cuenta de ese grande reto. Los jóvenes, y no quiero generalizar, ahí entramos también todos, nos acostumbramos a relacionarnos a través de un teléfono. Y qué difícil después entablar una relación, un diálogo con quien tenemos de frente, ¿verdad? Claro, el monitor nos permite escondernos, o con todos los filtros nos quitamos o nos ponemos.
Y esto no crea verdaderas relaciones. Sí, ahora tengo 1,254 seguidores, eso dicen los influencers. O hay tanta gente que me da el like, pero ¿con cuántos de ellos verdaderamente puedo contar? Yo no soy o no estoy en contra de la contemporaneidad, al contrario, para nosotros es también un signo de los tiempos. ¿Y por qué no? Aprovechar de los medios con prudencia, con equilibrio y como un recurso. Vamos adelante. Ahora sí, nos vamos a ir acercando poco a poquito. Si se habla de encuentros, seguramente Jesucristo se caracterizó desde su nacimiento, puedo decir, desde su concepción, por los encuentros. Estaba todavía en el vientre de la Virgen María y ya se encontró con su primo, Juan el Bautista, y exulta de gozo. Y así, en su vida apostólica, si no es que en los pocos relatos de su infancia, nos habla de encuentros. Yo he individuado 3, pero aquí nos podríamos pasar toda la noche platicando, compartiendo la experiencia de Jesús en sus encuentros. Y uno de ellos, seguramente uno de los más significativos y más cargados de simbolismo, es el encuentro con la samaritana. Un judío que, por una situación cultural y también familiar, no tenía contacto con la tribu de los samaritanos por diversas razones, por diversas circunstancias. Y le dice esta mujer samaritana: ¿cómo tú, que eres judío, me hablas? Además de todo el concepto o el contexto de separación en el diálogo con las mujeres. Y Jesús se toma esa iniciativa. Empiezan a hablar metafóricamente y Jesús la va llevando a un encuentro personal. De modo que lee su profundo corazón, su historia. Y ella podrá decir a los de su pueblo: he conocido un hombre que me ha dicho todo de mí, me ha leído dentro. ¿No será este el Cristo? Y de ahí ella hace una conversión. Después los paisanos dirán: ya no creemos por tu experiencia, por lo que tú has vivido, por ese encuentro que tuviste con Jesús. Creemos porque también nosotros reconocemos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que tanto esperábamos. Ese mismo Jesucristo, después de su pasión, muerte y resucitado, se presenta en muchísimas ocasiones a sus amigos, a sus discípulos y también a las mujeres. El que a mí más me toca, será por lo tragón, es cuando se encuentra y los encuentra a la orilla del lago y les prepara su desayunito. Venga, dice: vengan muchachos a desayunar. Y ahí tienen los pescaditos a las brasas. Ellos lo van reconociendo poco a poquito. Es el Señor, dice el más joven de los discípulos. Y bueno, aquí podríamos pasar. Me quiero detener en este otro momento. Siempre el resucitado. Han pasado ya algunos días de la muerte de Jesús. Y estos dos, que eran discípulos suyos, regresan, como seguramente también alguna vez nosotros, desilusionados, tristes, desesperanzados. Nosotros creíamos que Él era el Mesías, pero mira, han pasado ya 3 días. Algunas mujeres, pero ya saben cómo son las mujeres. No soy machista, perdónenme. Dicen que se apareció, pero nosotros pues pensábamos que era el Salvador. Y Jesús, como ahorita, en estas semanas, estos peregrinos que iban a San Juan de los Lagos,
se acerca un extraño, como el extraño hasta hace poquito que conocimos y ahora ya sabemos su nombre. Y le dicen, ¿cómo pues tú no sabes lo que acaba de suceder? Pues este Jesús que se decía esto, y mira, terminó y ahí se acabó la cosa. Y Jesús toma la palabra y empieza a describir todas las profecías y les habló del Antiguo Testamento, de modo que llegan a un determinado, aquí hay un cruce de caminos para llegar a Lagos, ¿verdad? La Y, ¿cómo le llaman? Y él hizo como que iba por acá. Y le dicen, ¿a dónde vas? Mira, ya se está atardeciendo. Y como en el camino de Lagos no hay dónde pasar la noche, ¿verdad? O vas caminando, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque anochece. Y sentados a la mesa, en el momento de partir el pan, se les abren los ojos a estos y reconocen que era Jesús. ¿Y qué dicen? A ver, voy a poner a prueba. Con razón. Fuerte. Con razón nuestro corazón ardía. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las Escrituras. Es el resucitado. Y de ahí, de esa cena, se van a comunicarlo y a anunciar. Y bueno, nosotros somos unos de esos destinatarios que después de tantos siglos reconocemos en Jesucristo el Hijo de Dios. Vámonos acercando más a nuestra contemporaneidad. Grandes encuentros en la historia de la espiritualidad. Y precisamente busqué el encuentro entre un hombre y una mujer. A ver, los mal pensados, las malas lenguas, dicen que entre un hombre y una mujer no puede haber amistad. Hay algo más. No me huele bien. Un hombre y una mujer, eso de la amistad es un decir. Siempre hay un interés que va más allá. Escogí solamente algunos que nos han demostrado que viviendo en plenitud su condición humana como hombre y mujer, pueden lograr un intercambio, un encuentro, una colaboración, superando también tantos prejuicios culturales, sociales, y nos confirman que Dios actúa también en estos encuentros entre un hombre y una mujer. Y vámonos seguramente a uno que es muy famoso, San Francisco de Asís y Santa Clara. Este joven que dejando todo sigue al Señor y que a través de su testimonio, le daban de loco, ¿verdad? Pero loco por Dios, suscita en otros jóvenes ese seguimiento de Jesús. Y no solo en otros jóvenes, en otras jóvenes. Y es el caso de Santa Clara, que se identifica con este seguimiento de Francisco de un Jesús pobre y humilde. Y así, gracias a este encuentro, a esta amistad, pues surgen grandes congregaciones, ¿verdad?, que hasta ahora dan testimonio de este Jesús. Santa Teresa de Jesús, la grande, aquella que tenía un carácter fuerte, y San Juan de la Cruz. Los dos, también religiosos, Francisco y Clara, fundarán congregaciones. Estos ya eran religiosos, eran carmelitas. Y Santa Teresa siente el deseo de recuperar la regla, de andar al origen de la espiritualidad carmelitana, y hace una revolución a la grande. Y, como Francisco, suscita en otros religiosos carmelitanos el deseo de seguir a Jesús más radicalmente, más en coherencia con la espiritualidad, con el don que Dios ha dado a la Iglesia a través de la espiritualidad carmelitana. Y reforman el Carmelo.
Así les fue a los dos. Pero esa amistad, esa sintonía por un Jesús que ama en la contemplación y también en esa amistad con los demás, una congregación reformada. Vámonos más deprisa. San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Ella, al inicio no era religiosa. Ella era una mujer, como muchas mujeres, con hijos, viuda. Pero siente ese deseo de pertenecer cada vez más a Dios. Y encuentra en un director espiritual eso que estaba buscando, una mayor entrega, alguien que la pudiera acompañar a buscar la voluntad de Dios. Y a través de este acompañamiento y colaborando juntos, dan origen a esta congregación de la Visitación. Estamos hablando del 1600, donde para las mujeres, y todavía esta cultura machista, solo existía la vida del claustro, la vida monacal, la vida de las monjas. Ellos hicieron un grande paso en la vida religiosa. Dieron esta capacidad de tener la vida contemplativa, es decir, una vida interior, pero al mismo tiempo este nutrimiento, esta nutrición de la presencia, de la oración, de la cercanía con Dios, las llevaba también a necesidades concretas, a los enfermos, a los pobres. Y este fue uno de los primeros institutos que integró la vida contemplativa con la vida activa. E igual, culturalmente, pues al inicio no fueron bien vistas. Ella funda el instituto, muere como religiosa y a su muerte un sinnúmero de comunidades. No sé si aquí existan la congregación, el Instituto de la Visitación, pero están difundidas en todo el mundo. Vámonos acercando. Ya estos santos que conocimos, quién sabe si alguno hasta pudo conocerlos en una visita, Juan Pablo II, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta, que con este amor a Jesús dieron al mundo una respuesta a los desafíos que la sociedad, que la cultura presentaba. Una defensa a la vida en todas sus manifestaciones, desde la concepción hasta la muerte natural. Un tema que seguramente sigue necesitando de reflexión, pero sobre todo de una experiencia de defensa de la vida. Y luego, Teresa de Calcuta, con una vocación particular, ¿verdad? Una llamada en la llamada. Ella ya era religiosa, religiosas de Nuestra Señora de Loreto, y siente una necesidad de ir a los más pobres entre los pobres. Y no le interesaba de qué religión, siendo en la India donde somos minoría. Lo importante es que este hombre, que esta mujer, si es la voluntad de Dios, recupere la salud. Y si no, que pueda morir dignamente como un ser humano. Pues así podríamos seguir hablando. Vamos a llegar a estos nuestros invitados de esta noche. La Beata Concepción Cabrera de Armida y el Venerable Félix de Jesús. A Conchita con este título le falta ya nomás un pasito. Por eso hay que seguir pidiendo a Dios que nos conceda el segundo milagro que la llevará a los altares. Ya es beata y ya tiene un culto público. Pero con el segundo milagro, Dios nos va a permitir que la podamos presentar al mundo, que ya lo es, pero como modelo de seguimiento de Cristo.
Y Félix está un pasito más atrás, pero ahí se van llevando. A él todavía hace falta el primer milagro, luego el segundo. Y bueno, Moisés, que ya se adelantó, y bueno, aquí parece como las carreritas, ¿verdad? Pero qué gusto. Está también Pablo. ¿Cómo se llama, Joaquín? Pablo Guzmán. Pablo, el fundador de las... Pablo María Guzmán. Ahí está nuestro superior y rector que nos recuerda. Y bueno, muchos otros fundadores que ya vamos a ver más adelante. Ok, vamos a situarnos ya en el encuentro del 4 de febrero de 1903. Y me pareció importante que no podemos hablar de un encuentro si no tocamos el momento existencial de estos dos personajes, de Conchita y de Félix. Porque seguramente cada uno de nosotros se relaciona en base, en función a lo que está viviendo. O sea, y yo ahora que conozco y que estoy conociendo a tanta gente, pues me relaciono con toda la experiencia de casi 50 años. Por eso me pareció importante que nos detuviéramos un momentito a ubicar el momento existencial de esta mujer y de este hombre. En 1903, Conchita es madre de familia, ha tenido 9 hijos, entonces sabe de familia. En ese momento tiene 40 años, nosotros podríamos decir jovencísimas, ¿verdad? Para los italianos, ¿cómo se dice, Ricardo? Para los italianos sería giovanissima. Giovanísima. Cuando yo llegué ya cuarentón, no, usted es un padre jovencísimo, sí, aquí, porque en México ya estoy madurito, al menos de edad. En 1901 quedó viuda, y quienes están aquí y han experimentado o están viviendo el duelo, la experiencia de no tener el compañero que las acompañó, la compañera con la cual tuvieron una experiencia de vida juntos, saben qué cosa significa. Y ella lo estaba viviendo. Yo siempre digo que la experiencia de luto, de la separación física, es una experiencia personal. Nadie se permita decir, son ya 3 años, ya. Pon tu corazón en paz, ella ya no está. No, nadie se permite. Hay quien necesita algunos meses para recuperar la experiencia. Hay quien seguramente tiene necesidad de más tiempo. Imagínense Conchita a 1 año, 1 año y medio, 2 años de la muerte de su esposo y con un buen número de hijos. Inspiradora. La hemos llamado mística, apóstol y laica. Estas 3 dimensiones. Fíjense qué interesante. En la diapositiva anterior veíamos al principio religiosos. Luego vimos un religioso, un sacerdote, incluso un obispo, con una laica que después es religiosa. Aquí estamos hablando de un sacerdote y de una laica. Algo no me huele. Y también ellos, si vamos a los escritos, también tuvieron críticas, obstáculos. Saben que los malpensados no faltan. Y qué bueno, porque también ponen a prueba un valor, una determinación. Pues fíjense que ella, como mística y como una mujer con una profunda experiencia de Dios, siente y recibe de parte de Dios la invitación a promover, fundar, primero que nada, la espiritualidad de la cruz. Si volteamos hacia atrás, este templo tiene una cruz maravillosa. Y le agradecemos, no sé si era Juan José, el padre Juan José, que tuvo, él se entendía de buen gusto,
tuvo la intuición de poner esta cruz aquí, propio de frente al altar. Pues Conchita, recibiendo de parte de Dios este regalo para la iglesia y con la simbología, que seguramente ustedes ya son expertos y ahorita no nos detendremos a explicar los diferentes símbolos, recibe este don y lo comparte al mundo. E inicia, en aquel momento, en 1903, había ya la inspiración de 2 obras llamadas así, obras de la cruz. Ahorita vamos a ver un ejemplo que es más plástico y que nos va a ayudar. El apostolado de la cruz para laicos. Y aquí aprovecho para hacer la invitación a todos. Aquí veo varios apóstoles de la cruz. Una inspiración y una vocación a todos los hombres y mujeres laicos. Y luego, en un inicio llamado el Oasis, y también muchos de ustedes la conocen, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que están renovando aquí a 2-3 cuadras su casa. Entonces eran ya estos 2 obras que, por inspiración de Dios, ella presenta al mundo. Vamos adelante. Ahora sí, si primero son las damas, después vienen los caballeros. ¿Cuál era el momento existencial del padre Félix? También giovanísimo, jovencísimo, 44 años. Apenas había llegado en México después de la misión en Colombia. Y en Colombia las cosas no estaban muy bien. Debemos colocarnos en ese contexto. Estamos a la conclusión del Porfiriato. Pero él venía de una experiencia muy intensa porque en Colombia se adelantó esta situación de conflicto civil. La llamada guerra de los 1000 años. 1000 años es mucho, 1000 días. Y él, en un contexto de grande dificultad, se puso al servicio de todos los más necesitados, en un contexto de guerra. Luego le esperaba otra, ¿verdad? La revolución y luego, si no fuera poco, la guerra cristera. Y bueno, yo creo que estas experiencias le dieron calibre, ¿verdad? Le dieron fuerza, le dieron tenacidad para después afrontar lo otro. Pero no estaba muy contento con el cambio. Y que nos pregunten a los misioneros del Espíritu Santo si no es fácil asimilar un cambio. Luego de que te encariñas, que estás apenas creando relaciones con los demás, pues te necesitamos allá. Y así sucede, ¿verdad? Y con todo el corazón desgarrado voy para allá. Continuamos a frecuentar en la distancia las relaciones, las amistades, los buenos amigos. Pero pues no estaba tan contento, porque él a esa edad y con esa pasión que lo caracterizaba, quería seguir estando en el frente de batalla, y lo destinan a México. En un primer momento se decía, y así también con nosotros nos ponen a prueba, lo mandaban a Oaxaca, y después dijeron, no, en la Ciudad de México, regresemos al contexto del Porfiriato, estaba de moda la ola francesa, y no me refiero al cine. Había un grande número de franceses en la Ciudad de México. Y como en muchas ciudades y diócesis, se destina una parroquia, una comunidad para esas comunidades. Entonces era la parroquia de los franceses. Quien conoce la Ciudad de México, mis hermanos han vivido en la Ciudad de México y la conocen como la palma de su mano, pues saben que en la parroquia o en el templo de Nuestra Señora de Lourdes, francés, o el contexto francés, Nuestra Señora de Lourdes, estaba esta parroquia llamada también el Colegio de Niñas, donde el padre Félix fue destinado. Él quería seguir en la misión, quería seguir en un contexto de veras de desafío. El Señor le pidió esto. No estaba tan convencido, ¿verdad? Había tenido experiencias difíciles. Sus superiores buscando, pues en primer lugar, ponerlo a salvo de un contexto de guerra y después también
cuidando su salud, lo destinan a la Ciudad de México. Y él estaba viviendo un momento con todos los cambios que cualquier persona, porque no solamente los religiosos, basta que cambiemos o que cambiemos de casa y hagamos la mudanza para sentir que todo lo que hasta un momento nos representaba seguridad se mueve y iniciamos otro proceso de adaptamiento. Él estaba buscando esa serenidad, eso, y lo buscaba como una necesidad de una búsqueda de mayor entrega a Dios. Y como muchos de nosotros, estaba precisamente en esos días haciendo una novena al Espíritu Santo para pedir al Señor que le concediera poder responderle con mayor radicalidad. Entonces, estos son los dos contextos existenciales de este hombre y de esta mujer. Ahora sí podemos dar un paso más adelante. ¿Les gusta el chisme? Sí. Digan la verdad. A ver, fuerte, ¿les gusta o no? Sí. Pues ahí les voy a contar un chisme. Resulta que llega ese día. A Conchita un día antes le habían dicho que había llegado un francesito y que había llegado a esa parroquia. Y tenía inquietud por conocer este nuevo sacerdote francés. Y dice que fue al centro, tenía que hacer sus mandados como muchas de ustedes y muchos de ustedes. Y hizo sus mandados, se subía de un tranvía a otro y sentía la necesidad o el impulso de conocerlo. Pero se frenaba, ¿verdad? Mejor voy a confesarme. Y se fue a confesar al templo, siempre en el centro histórico de la Ciudad de México, y se fue a confesar al templo de Santo Domingo. Se confiesa, vuelve a buscar el tranvía para llegar a casa y siente ese impulso, quiero conocerlo. Es algo más fuerte que yo. Y se dirige al templo de los franceses, a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, llamada también el Colegio de Niñas, y timbra la puerta y pide hablar con el padre que acaba de llegar, el padre Félix. Ahora la versión de él. Él, esa mañana, dice que tenía varios encargos, varias situaciones que resolver y que tenía que salir. Y por alguna extraña razón, no se fue. Dice 3 o 4 veces estuve a punto de salir, voy a tener que hacer esto, lo otro, me organicé mi día y se quedó. En ese momento el sacristán le dice, hay una señora que quiere hablar con usted y que se quiere confesar. Ya se había confesado, ¿verdad? Pues así. Un miércoles 4 de febrero de hace 123 años, esta mujer y este hombre se encuentran. Se encuentran es decir mucho, ¿Se acuerdan esos confesionarios que todavía hay en nuestras iglesias antiguas? Donde prácticamente es una rejita y yo como que veo y como que no veo, ¿verdad? Aquí también los tenemos. Ella empieza a hablarle y poco a poquito empieza a descubrir las cosas más reservadas de Félix. Empieza a leer su alma. Ella tenía esta capacidad de discernir los espíritus, de discernir el interior de las personas. Y le empieza a describir, y luego lo dirá Félix, cosas tan reservadas, tan íntimas, que solamente él y Dios conocían. Es como si de repente se nos aparece alguien que nos dice las cosas, ¿y tú? ¿Cuándo estuviste ahí, verdad? ¿O quién te platicó? Si eso ni siquiera lo saben los demás, lo tengo reservado para mí. Ahí él se interesa por el diálogo con esta mujer que le revela los secretos más profundos de su alma. Y en su diario, porque sea uno que el otro, escribían lo vivido, ya lo tenían como tradición, pues en parte religiosa, en parte, bueno, yo creo que de adolescentes sí hacíamos nuestro diario, ¿verdad? Y él dice así: el 4 de febrero de 1903 a las 10 de la mañana, un miércoles como hoy, me llamaron a mi confesionario.
Al entrar a la capilla, mis ojos se cruzaron con los de Concepción Cabrera por primera vez. Luego comprendí que veía claro en el interior de mi alma. Habló casi 2 horas seguidas. Tenía buena capacidad de diálogo esta mujer y de cosas tan hermosas. De su conversación se exhalaba como un perfume de pureza extraordinario. Hay un abad emérito, el abad de La Trapa, Bernardo Olivera, que describe, y a mí me encanta el título, ¿verdad? Un encuentro sellado por la pureza. Una cachetada a los mal pensados. El diálogo, el encuentro, la sintonía de sentimientos, de espiritualidad, caracterizada precisamente por la pureza. Esa pureza que después transmitieron a través de su vida. Vamos adelante. Se dice que es un encuentro providencial porque lo acabamos de ver, ¿verdad? No es que se dieron cita, no es que aparentemente casual, como la persona que acabamos de conocer hace unos minutos. Hasta poco, yo no sabía que se llamaba así. Yo no sabía el motivo por el que está aquí o lo que está viviendo, que me compartió. Pues para ellos también fue un encuentro providencial, es decir, la providencia organizó todo de modo que ellos se encontraron. Pero también es un encuentro fecundo. Y me traje esta plantita, porque creo que de modo plástico nos puede representar las obras de la cruz. ¿Se fijan? Que tiene un tronco común. Es la espiritualidad de la cruz. El simbolismo de la cruz del apostolado. A su vez, empiezan a ramificarse. Esta tiene 6, pero la de Conchita, su plantita, son 5 obras de la cruz. Por eso se dice que también fue un encuentro fecundo, porque dio vida a 5 ramas, a 5 obras que difundieron, cada una de un modo particular y destinada a diversos sectores de la sociedad, la espiritualidad de la cruz. Habíamos dicho que cuando ella lo conoce, pues ya estaba fundado y estaba caminando el apostolado de la cruz, que es la primera obra. Los apóstoles de la cruz, digamos en este sentido, son nuestros hermanos mayores, y mayores de veras para nosotros misioneros del Espíritu Santo. La segunda obra, el Oasis o las Religiosas de la Cruz, en 1897, 2 años después de la fundación del apostolado de la cruz. Y aquí se coloca el encuentro de Félix y Conchita. Las otras 3 obras, la Alianza de Amor en 1909, la Liga Apostólica, la Alianza de Amor también con esa intención, siempre laical, de llevar la espiritualidad de la cruz a otros contextos, a otras realidades. La Liga Apostólica, una invitación a todos los sacerdotes, y estamos tan bendecidos con Dios, porque aquí en nuestra comunidad, con una pequeña semillita ya tenemos esta fraternidad sacerdotal, donde son sacerdotes diocesanos, no son sacerdotes religiosos. Y está invitada también, o está abierta a obispos, a otros sacerdotes que puedan o que quieran vivir la espiritualidad de la cruz. Está fundada en 1912 y la última obra, por eso digo, los hermanos más pequeños son los misioneros del Espíritu Santo, fundados precisamente por el Padre Félix. En ese diálogo y en esa confesión, cuando Conchita le platica del oasis, de las Religiosas de la Cruz, le dice: oiga, ¿y la rama masculina del oasis? Pues todavía no está, no existe, pero la habrá. Y de ahí se queda prendido Félix con la inquietud.
porque se sintió desde el inicio identificado con la espiritualidad de la cruz. Él que era marista, él que como Santa Teresa de Calcuta recibe una llamada en la llamada, es decir, deja y con mucho sacrificio y con mucho dolor la Sociedad de María para fundar, después de tantos años, la congregación a la cual pertenecemos y estamos contentos de compartir con ustedes nuestra espiritualidad. Los misioneros del Espíritu Santo. Aquí me traje la playera. Ok, una atrás, por favor. Fíjense que no queda solo aquí, ¿eh? Bueno, Conchita es la inspiratriz de estas 5 obras, pero después algunos misioneros del Espíritu Santo, siempre, y fíjense que esto es una belleza, acompañados incluso de algunas mujeres religiosas o no, fundan otros institutos y actualmente tenemos 17 institutos que forman ahora sí, ya no las obras, sino la familia de la cruz. Entonces, de los primeros misioneros del Espíritu Santo, que a su vez fundaron otras congregaciones, otros institutos. El mismo Félix, ¿verdad?, que fundó también las Oblatas, las Hijas del Espíritu Santo y las Guadalupanas. Y bueno, podemos seguir. Moisés, de María Inmaculada, las misioneras, y así, ¿verdad? Podemos seguir las misioneras eucarísticas de Pablo María Guzmán. Y varios misioneros que, siguiendo a su maestro, a su vez generan. Y por eso es la fecundidad, la fecundidad. Vamos adelante. Ya nos vamos acercando a la conclusión. Este encuentro fecundo, ¿por qué? Porque en la fundación de estas obras, el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz, el padre Félix no tuvo nada que ver. Evidentemente, vámonos al contexto de los años. El padre Félix no tuvo nada que ver, pues en 1985 la fundación del apostolado se encontraba en Barcelona y en 1897 se encontraba en Colombia. Después, desde 1917, ayudó, eso sí, espiritualmente a las religiosas de la cruz. Desarrolló el apostolado de la cruz también. Entonces dio un impulso fuerte a estas 2 primeras obras. En la fundación de la Alianza de Amor y de la Liga Apostólica, nada tuvo que ver en su fundación como tal, pues se encontraba en Francia. Después, cuando regresó a México, desarrolló la alianza, le dio un impulso nuevo, resucitó y organizó la Liga Apostólica y fundó, por gracia de Dios, a los misioneros del Espíritu Santo, que estamos aquí, ya con 70 años de presencia entre ustedes. Vamos adelante. Ok. Vamos a iniciar a concluir nuestro encuentro, nuestra charla, y vamos a hacer también un ejercicio personal. Vamos a tratar de pensar. A lo mejor no somos místicos, no somos místicas, y no tenemos que ser religiosos, ¿verdad? Ni religiosas, ni sacerdotes o monjas. Somos aquello que el Señor nos invitó a hacer en la vida, nuestra propia vocación. Pero les invito a que por un momentito reflexionemos cómo es en este momento, ¿se acuerdan del momento existencial? ¿Cómo es en este momento mi encuentro con Dios? ¿Qué lo caracteriza? El entusiasmo, la pasión, el descuido, la dejadez. Y que por otro lado pensemos cómo son nuestros encuentros cotidianos, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en la relación de pareja, en la relación con los vecinos, en el barrio, en la comunidad, en la sociedad. Y por último, en nuestros encuentros, ¿estamos llevando a Dios a los demás? Y lo vamos a hacer en un 3-4 minutos de silencio, escuchando esta canción.
Regalamos todavía un minuto de silencio para que cada uno de nosotros pueda reconocer la necesidad que tenemos de encontrarnos en primer lugar con Dios, para que nuestros encuentros, como el de Conchita y Félix, lleven a Dios a los otros. La Comisión de Formación y nuestra comunidad de los misioneros del Espíritu Santo queremos agradecerles su presencia e invitarlos a seguir acompañando el caminar de esta comunidad, quien lo hace presencialmente o a través de las redes, para que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros vivir en plenitud aquello que hemos recibido, un encuentro con Dios que nos lleve a un encuentro fecundo también con los demás. Adelante. Más que avisos, además. Gracias, Daniel, porque con el pretexto del encuentro providencial de Conchita y de Félix, nos diste una motivación muy fuerte de los encuentros en general, y para irnos identificando en la vida ordinaria, para que los encuentros sean providenciales y fecundos. Y luego también enfatizaste la fecundidad del Padre Félix, ¿verdad? Habría que ver también la fecundidad en Conchita después de este encuentro. Gracias, un aplauso a Daniel. Gracias a usted. La Comisión de Formación, la próxima conferencia va a ser el martes 3 de marzo, que va a dar el Padre Lago Ramos. Es el aniversario de la muerte de Conchita y es la fiesta litúrgica de ella. Y en esa fecha, que es martes 3, vamos a hacer una modificación. Hoy la misa fue así brevis, pero en esa ocasión, siendo la fiesta litúrgica de Conchita y además el aniversario de su muerte, la misa va a ser a las 7 de la tarde e inmediatamente después de la misa va a ser la conferencia. Entonces vayan registrando. Es uno de los momentos importantes de la celebración de Conchita. Otra cosa, a la salida se les van a ofrecer los libros de Monseñor Peñalosa, Joaquín Antonio Peñalosa. Él fue misionero del Espíritu Santo, estuvo en la apostólica y en el noviciado, conoció muy bien a Conchita y a Félix. Cuando murió su papá, él era hijo único, él hizo un discernimiento y tomó la decisión de salir y se incardinó en el seminario de San Luis Potosí y escribió esos 2 libros. Tiene una pluma muy ágil, si empiezas a leer te picas, y además el contenido es muy rico. Se los van a ofrecer a la salida por la puerta hacia la calle Puebla, el libro Yo Soy Conchita.
a Ricardo de venir aquí al frente. Quien alcance a leer, acompáñenos también ustedes. Vamos a concluir con esta oración final. Hermanos y hermanas, hoy a 123 años de este encuentro providencial y fecundo, a ejemplo del Padre Félix, estemos atentos a las llamadas que Dios nos hace y como Él, respondamos con determinación y perseverancia. Y a ejemplo de Conchita, tengamos iniciativa y valor para ir a buscar a otras personas e invitarlas a seguir a Jesucristo y a colaborar con Él a la extensión del reinado del Espíritu Santo. Amén. Y ahora nosotros, misioneros del Espíritu Santo, vénganse hermanos, les damos la bendición característica de nuestra espiritualidad y seguramente también Lalo, desde lejos, se une a nosotros. El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde siempre sus almas y sus cuerpos puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por su presencia y que tengan buen descanso y buenos encuentros. Gracias.